vamos a saludar a Mauricio Dayub ahora, porque Mauricio Dayub va a estar en Tandil, no solamente con El Equilibrista, sino que se va a sumar a, bueno, todo lo que va a ser mañana la gran fiesta de Tandil. Uy, qué lindo, qué lujazo. Hola, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿Cómo sí, estás, perfecto. Mauricio? Un placer. Bien, muy bien. Para mí también. Bueno, hace poco estuviste con El Equilibrista, con un Sí. éxito total en Tandil Hace unos también. meses sí, tengo un recuerdo extraordinario de esa función. Sí. La verdad que fue precioso y bueno, por eso estamos volviendo. Y bueno, intuimos bien Jiménez y la gente de Cultura, porque ya están casi agotadas las dos funciones que vamos a hacer. Quedan algunas entradas para el domingo. Con lo cual me llena de satisfacción porque demuestra que Tandil es una ciudad muy teatrera, no tiene tantos habitantes como para hacer 3 funciones. Habitualmente se hacen en las capitales de provincia 3 funciones, ¿no? Bueno, también habla del éxito que es El Equilibrista, ¿no? Ya reconocí, y las satisfacciones que te dará a vos, a uno. ¿Y cuánto hace que empezaste con esta obra, Mauricio? Y estoy empezando el 7º año. 7º año, y sigue siendo un exitazo, es increíble. Más de 800 funciones, Sí. más de 350.000 espectadores, 6 países, 50 ciudades entre capitales y pequeñas ciudades. La verdad que ha atravesado el límite de lo que habitualmente le ocurre al teatro en la Argentina. Y funciones como las de este fin de semana demuestran que todavía estamos fuertes. Imagínate, yo lo hago en una sala de 1000 localidades en Buenos Aires todos los miércoles. Sí. Lo cual que la historia de mi madre y de mis abuelos haya representado a tantos espectadores, haya emocionado a tantos espectadores, los haya hecho reír, para mí es un orgullo extraordinario. ¿Y cuál crees que es a ver si tiene que ver con esto que decís, el secreto? Porque por un lado, a ver, tu actuación, obviamente que lo es, pero por otro lado, ¿qué entendés que engancha tanto del Equilibrista? ¿Por qué el público acompaña tanto? Si intentara saberlo como productor, seguramente me equivocaría, porque si no los productores haríamos siempre lo mismo, ¿no? Siempre éxitos también, ¿no? Sí, claro, no, Sí. Eso no se puede saber, pero me voy a remitir, sí. claro, me voy a remitir a lo que me dice el público cuando yo salgo al hall, porque salgo rápido a saludar al hall de todos los teatros en los que he estado, porque hice una promoción que dice que es teatro con garantía, porque si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. Y en ese salir por esa promoción que hice cuando estrené, voy escuchando lo que me dice el público. Y la mayoría de los espectadores me dice, me hizo reír, pero al mismo tiempo me llevaba hacia el precipicio de la emoción y volvía al de la risa. Volvía a la emoción hasta que en un momento no pude aguantar más y me caí riéndome en el precipicio de la emoción. Yo creo que hay espectáculos que hacen reír, que son las comedias, y hay otros que emocionan, que suelen ser los dramas. Pero El Equilibrista logra las dos cosas y con la curiosidad de que ocurran al mismo tiempo. Yo creo que en algunos pasajes de la obra la gente se ríe al mismo tiempo lagrimea. Es algo curioso lo que pasa, yo ni siquiera me lo puedo adjudicar, porque son esas cosas que salen cuando los espectáculos por alguna razón están angelados, ¿no? Ensayé intentando hacer algo diferente porque veía que el teatro se había adulterado, que la gente decía que había ido al teatro, pero no veía teatro para mí. Escuchaba teatro, o los espectáculos no tenían el condimento que yo sentía que tenía que tener el teatro, entonces lo tuve que redefinir. Y definí que si yo lo contaba de arriba del escenario no era, si yo lo mostraba a través de una pantalla no era, si yo lo decía simplemente sobre el escenario no era, que solamente era si yo se lo hacía imaginar al espectador. Y para eso empecé a trabajar con más de 30 objetos, empecé a hacer los cambios de vestuario con pequeños trucos. Vos te tuviste también que preparar muchísimo para esta obra. Sí, bueno, porque aprendí a tocar un instrumento que no sabía, aprendí a hacer equilibrio sobre la cinta que no sabía, aprendí a hacer distintas cosas
que van un poco más allá del teatro y que hacen que el equilibrista sea un espectáculo tan completo, ¿no? Claro, fue Yo todo también un recibo desafío para vos. Muchísimo, muchísimo. Y es lo que me ilusiona cada vez, ¿no? Yo no tengo que repetir. Anoche la hice acá en Buenos Aires, como la hago todos los miércoles en el Nacional, y ya el fin de semana voy a Tandil y no siento la repetición a pesar de que ya esté en el 7º año. Siento que cada vez tengo que poder transmitirle al espectador ese secreto que cambió mi vida y la vida de mi familia hace más de 25 años y que nunca me imaginé que lo iba a poner arriba del escenario y que esa intimidad de mi familia iba a representar a tantas familias en tantas ciudades del país y algunas del mundo. No te vamos a pedir que cuentes todo lo que es el equilibrista, pero básicamente qué cuenta o cuál es el mensaje que se pretende dar. La esencia es un secreto que se me reveló en un viaje que yo hice a rodar una película a Yugoslavia y porque coincidentemente estaba lloviendo y entonces no se podían filmar mis escenas en exteriores y me dieron 2 días libres. Yo la llamé a mi abuela y le pedí la dirección de su casa en Italia, donde ella había nacido, donde había tenido a mi mamá y a los 5 años se habían venido a la Argentina. Y mi abuela me dijo que no recordaba la dirección, que no fuera porque ya no quedaban familiares. Y yo, no obstante, me saqué el pasaje y fui igual. Sí. Y empecé a golpear puertitas en una callecita empedrada donde mi mamá recordaba que hasta los 5 años que había vivido en esa casa, en esa ciudad, había un reloj en la parte superior, en la esquina, en una torre de piedra, y en esa callecita empecé a tocar el portero diciendo el apellido de mi abuela. Me hicieron pasar en 3 casas pensando, porque escuchaban argentino y como todos tienen familiares que llegaron en barco a la Argentina, me hacían pasar pensando que era familiar de ellos. Hasta que nos poníamos de acuerdo en el poco italiano que yo hablaba y que no éramos. Que no eran. Por supuesto, como es un pueblo pequeño, me pedían que me quede a almorzar, me hacían probar el licor que hacían ellos con una especie de naranjas que había en los árboles de la vereda. Hasta que yo le dije que yo me tenía que ir, porque yo al otro día tenía solo 2 días y me había tomado un día llegar a la ciudad. Yo tenía que conseguir la dirección de donde había vivido mi abuela para sacar una foto a la puerta, aunque sea, y contarles que había estado ahí. Y en uno de esos lugares en los que golpeé, llamaron por teléfono un lugar, me vinieron a buscar, me llevaron a una casa muy cerquita de ahí, donde al llamar por teléfono ya se habían enterado otros familiares que un familiar de Giuseppina estaba preguntando por ella después de 55 años sin tener noticias de ella, y estaban muy ansiosos esperando que llegara la hermana de mi abuela, que la habían ido a buscar a la misa para avisarle que yo estaba. Cuando esta señora entró, yo hacía unos 10 minutos que estaba en esa casa hablando con gente desconocida, y ella me dio un abrazo con el corazón palpitando y la respiración que había salido corriendo de la misa. Y en ese abrazo yo empecé a ver de nuevo a las personas que estaban ahí. Y empecé a ver el parecido con mis tíos argentinos. Y me di cuenta que estaba con familia. Esta gente es mi familia, no puedo estar equivocado. Y veía la cara de mi tío el albañil, mi tío el pintor. A los 15 minutos ya estaban entrando y saliendo un montón de italianos agrandando una mesa para hacer una cena entre más de 30 italianos que entre unos y otros a los gritos me explicaban el parentesco que tenían con mi mamá. Entró una señora toda de negro, vestida como viuda de la guerra, para decirme que ella era íntima amiga de mi abuela y que con sus brazos había puesto a mi mamá en el barco que la llevó a la Argentina. Me imagino lo que habrá generado de regalos. Yo quería retener los nombres de todos al mismo tiempo, retener las historias, cuál era el que me decía una cosa, cuál era el que me decía otra. Y cuando esa cena terminó, yo pedí que me lleven a la casita donde de verdad había vivido mi abuela y mi mamá. Y la persona que me llevó me dijo, ¿vos sabés por qué todos dicen? Porque yo escuchaba chicos y más grandes, todos decían, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Giuseppina era mi abuela, ¿no? Sí. Y me dice, ¿vos sabés por qué dicen eso? No,
Digo, supongo que preguntan por mi abuela. No, dice, la mamá de tu abuela falleció y sus últimas palabras fueron "Dove sta la Giuseppina?". ¿Y sabes por qué preguntaba por ella? No, dice, ¿vos sabés por qué nunca escribió, nunca llamó por teléfono? No, ella me dijo que no quedaban familiares. No, y ahí me contó la historia de por qué mi abuela durante 55 años nunca más había hablado ni de su madre, de su ni familia, de su hermana. Y yo tuve que llegar a la Argentina, ir a la casa de mi abuela y decirle: abuela, estuve en tu pueblo. Y mi abuela se dio vuelta y me dijo: entonces explotó la bomba en Italia. Como si te enteraste de todo. Sí, sí. Y le dije: mira, abuela, relúcida la abuela. Sí, claro. Al toque se dio Yo cuenta. Tengo un montón de una valija llena de regalos y fotos y cosas para darte que me dieron ellos. Sí. Pero no te las puedo dar si vos no hablas con tu hermana. Uf. Esa es la condición. No, me dijo, no voy a hablar. No, tenés que hablar con tu hermana. Si no, yo no te puedo dar nada de esto. Y mi abuela me dijo: bueno, espérame acá. Y yo esperé 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no venía. Y al rato apareció vestida y peinada como para encontrarse personalmente con la hermana. Y yo me apuré con el teléfono a discar, en esa época se discaba, era el teléfono de redondito. Y cuando me atendieron le pasé y la abuela empezó a temblar. Y dice: ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Qué fuerte. Después de 50 años. 55 años. Y le salió solo decir hola 2 veces, pero con la voz que tenía a los 19 años la última vez que había visto a su hermana y a su madre. Porque no era la voz de ella, era la voz de una nena. Y me dio el teléfono y me dijo: bueno, yo ya cumplí, yo hablé, ellos no hablan. No, abuela, pero ¿cómo no van a hablar? Digo, hace 55 años que te están esperando. Permitime. Y yo agarré el teléfono y claro, no es que no hablaba la hermana, lloraba. Claro, la emoción. No podía hablar. El impacto de la emoción. Sí. No podía hablar. Yo escuchaba los sollozos. Bueno, esta parte de la historia, que es un tramo, que da la sensación de que es un espectáculo muy conmovedor, muy emocionante, pero es un segmento simplemente. O el secreto, para saber el secreto hay que ir a verla. Bueno, sí. ¿Por qué durante 55 años tu abuela Claro. de alguna manera desconoció al resto de la familia? El espectáculo es muy divertido porque van apareciendo todos los tíos, aparece mi adolescencia, mis padres, mis tíos, y todos tenemos esos tíos que cuando somos chicos nos dicen que son de una manera y cuando nosotros crecemos los conocemos de verdad. Claro, tal cual, de otra, y los ves de otra manera. Y uno dice, la verdad que la vida de grande no es lo mismo que nos decían cuando éramos chicos, y uno va entendiendo su propia vida, que es lo que yo quería, ¿no? Que el espectador no vea mi historia, no simplemente no vea un espectáculo, sino que revise la suya, la propia. Y yo creo que esa es la emoción que se produce, porque el espectador se ve a sí mismo y ve cosas fundamentales que tiene cada uno de nosotros, que casi para vivir las tiene que ocultar, porque parecía que no le interesan a nadie, ¿no? El mercado nos pregunta qué cargo tenemos en nuestro trabajo, en qué auto andamos, qué marca de ropa usamos, pero las cosas esenciales de la vida no cotizan en el mercado. Yo creo que al darnos cuenta, estando en el teatro, nos emocionamos porque no podemos creer cómo dejamos pasar nuestra propia vida por pavadas. Yo creo que el equilibrista nos conecta con esas cosas fundamentales de la vida, y eso nos emociona. Estamos hablando con Mauricio Dayub. Claudio es mi nombre, Mauricio. Me hiciste acordar nada, cuando contaste la historia, tuvimos la suerte de verlo un par de veces la obra, y vos en algún momento sos tu propia abuela. ¿Cuántos personajes encarnás en la obra? Y mirá, completos, con vestuario, pelucas y esas cosas, 5. Pero hay una escena en la que el espectador ve a 7, 8 y más también, porque ve esa escena que les contaba. Y me suelen decir cuando salgo: usted nos engañó, nos dijo que era un unipersonal. Acá trabajan un montón de actores, nosotros vimos un montón de personajes. Eso te iba a decir, vos me dijiste 5, pero no, había muchos más en escena, muchos más. Sí.
Eso es lo lindo que tiene, que a mí me llena de orgullo cuando me dicen, mirá que me la habían recomendado, me dijeron un montón de cosas, pero lo que vi es más de lo que me dijeron. ¿Cuánto dura, Mauricio, la obra? 1 hora 15. Bueno, permíteme decirle a la audiencia que en esa hora 15 Mauricio está todo el tiempo en escena, pero todo el tiempo el esfuerzo que significa para vos cada función, en realidad lo digo como una afirmación porque lo supongo, decímelo vos, por favor, por la cantidad de letra que tenés, por la cantidad de cambios, los cambios que se van haciendo en escena son parte de la historia, los objetos que aparecen y que te ayudan a vos a cambiarte de personaje. Todo es parte de la historia. Es maravilloso lo que lograste. Sí. Me dejás sin palabras. Me emociona porque son cosas que pasan en el teatro muy de tanto en tanto. Es muy raro ver semejante, tanto teatro concentrado en 1 hora y cuarto. O sea, le metiste tanto teatro. Sí, sí. No, y la conexión y el clima que se genera con el espectador, ¿no? Con el público. Que eso o se da o no se da. Que yo tenía, ¿sabes? Era algo que yo buscaba, porque yo tengo una sala hace 23 años en Palermo. Y hice durante 9 años y medio Toc Toc, hice 2.753 funciones. Sí, otro éxito, sí. Y todo el tiempo yo decía, el teatro que yo quiero hacer, el que a mí me gusta, no lo veo. No lo veo, cada vez que entro a mi sala no lo veo, cuando voy a ver a otros compañeros no lo veo. Yo voy a intentar aportar mi granito de arena porque después de un éxito tan grande como Toc Toc, yo creía que me esperaba el fracaso, como le pasa a la mayoría de los actores. Como el éxito surge una vez cada tanto, después de tener un éxito al actor le toca esperar el colectivo hasta que venga otro, y muchas veces no vuelve a pasar. Algunos, 2 o 3 contados con los dedos de la mano, les vuelve a pasar a los 2 años, o 2 o 3 años estrenan otra obra. Y yo, para que no me pase eso, decidí hacer el teatro que a mí me gustaba, pero pensando en que iba a coincidir con unos pocos. Nunca pensé que iba a coincidir con tantos, por eso me emociona. El texto es tuyo y... Trabajé con 2 autores, con sí. Patricio Abadi y con Mariano Saba. Pero vos también fuiste parte, sí. Sí, los 3 somos los 3 autores. Trabajaron. Yo les pedí algunos textos a ellos porque, como era además productor y actor, no quería perder de vista la mirada de otros. Y yo creo que fue muy útil porque logró eso que decía recién Claudio, sí. Que no le falta nada, casi el espectador me elogia por lo que ya no espera, por lo que sobra, porque dice, pero claro. ¿Cómo? Yo no esperaba más y había más, También di con un director extraordinario que es César Briggs, que es un referente del teatro mundial, que vive en Italia, que estaba por pocos meses en la Argentina y yo estaba ensayando en ese momento y bueno, logré encontrarme con él, contarle mi historia, mostrarle mi historia y que él decidiera solo en el horario que le quedaba libre esos meses que había venido a la Argentina, que era de 7:30 de la mañana a 10:15, porque a las 10:30 empezaba su jornada y la tenía hasta las 5 o 6 de la tarde completa, y yo a las 6 de la tarde me iba a hacer función, o sea que no coincidíamos en el horario que quedaba libre. Y me levanté a las 7 de la mañana todos los días, cosa rarísima en el teatro, porque los actores nos levantamos con la voz muy golpeada de la noche anterior. Yo hacía de miércoles a domingo Toc Toc, hacíamos 8 funciones, miércoles, jueves, 2 el viernes, 2 el sábado, 2 el domingo, y yo me levantaba a esa hora a intentar ensayar. Qué sé yo, fue mágico, fue extraordinario. Te saluda Matías, que está aquí con nosotros también. Hola, ¿qué Matías, tal? Buen día. Unas preguntitas un poco más de color sobre el antes y el después. ¿Tenés algún ritual antes de salir? ¿Estar en silencio? ¿Algo particular? Y sobre el después, la carga emocional que te queda al ser una obra propia, con historia, ¿es muy alta o podés tener un día normal después? No, bueno, el otro día sí, pero la misma noche es muy potente. Ayer me vine con una carta, por ejemplo, que leí a la madrugada y no me podía dormir, de una persona que me contaba que había venido con su hija y su madre, vino en julio a ver el espectáculo,
y ella estaba sentada en el medio y miraba la emoción de su hija a la izquierda de 11 años y la de su mamá de 75 a su derecha, y que a los pocos meses la mamá entró con una enfermedad y la tuvieron que internar, y que la única manera por ejemplo, les cuento, me acabo de acordar, que la única manera de conectarse con ella era leerle mi libro de cuentos, y me escribió una carta de 3 páginas agradeciéndome lo que significó para ella y para su mamá conectarse después de mucho tiempo, que habían tenido una dificultad personal, y que el libro de cuentos, y especialmente uno de los cuentos, las había vuelto a linkear. Bueno, cosas así me pasan muy seguido, porque cuando espero a la gente me cuenta parte de su vida, y yo siento que el teatro se completa de esa manera, ¿no? Yo en estos años he escuchado tantas cosas que me han ayudado a mejorar lo próximo, incluso, ¿no? Lo que voy a hacer, porque escuchar al espectador cuando termina, para mí ha sido un alimento fuertísimo. Y antes de hacer la función, te diría que no es solo la previa del camarín, es la semana, porque yo para poder hacer el espectáculo tengo que tener una exigencia física que si no la preparo... ¿Lo seguís haciendo, no sé, perdona Mauricio, ese entrenamiento, esa ejercitación la seguís haciendo física? Sí, porque no puedo estar a la altura del espectáculo si no lo hago. Yo, anoche hice función, esta noche hago el Amateur, que es una historia de alguien que bate un récord de permanencia en bicicleta, que tiene una exigencia física, te diría que más alta que la del equilibrista. Mañana me voy a presentar un rato antes a compartir 15-20 minutos unos relatos que preparé especialmente con un músico. El sábado tengo la función, el domingo tengo la función, o sea que de miércoles a domingo tengo función a la noche. Y vivís intensamente. Sí, todo con parece, el viaje, ¿no? en el medio, ¿no? Claro, sí. Y entonces nada, soy consciente, hace 7 años que vivo así, entonces también tengo mi casa organizada para eso. Tengo mi estudio, el depósito donde entran y sale todo el tiempo la escenografía, los encuentros y los momentos con mi mujer, con mi hijo, que también entendieron que yo vivo así. Cuando mi hijo era muy chiquito fue a hacer la primer pijamada, y a las 5 de la tarde, el otro día el papá me contó que a las 5 de la tarde lo miró a su amigo y le dijo: tu papá está ahí, si no tiene función. Él creía que los papás tenían función todos. A las 5 de la tarde se iban a la función. Qué lindo. Mauricio, y contanos esta participación tuya en la fiesta de Tandil, cumple 202 años Tandil, lo acabas de decir, pero queríamos ahondar un poquito en algo que has preparado para sumarte mañana a la fiesta de Tandil, ciudad, que va a ser en la estación del ferrocarril, y que vos estés participando de eso, es un lujo para la ciudad. Te digo, la verdad, me pidieron como un acto de presencia, y me decían que leyera una poesía, y la verdad es que me parecía muy poco. Y bueno, estábamos a un mes más o menos, y me empecé a juntar, yo estaba en Mar del Plata haciendo temporada, y bueno, me empecé a juntar con un músico con el que he trabajado algunos relatos que son parte del libro, algunos están en YouTube. Algunos les puse imágenes, y preparé 3 o 4 pequeños y breves relatos de esos para hacer en vivo con el músico, que no tienen que ver ni con Tandil ni con la fiesta, sino que son como una manera de compartir mi oficio, el arte al que yo me dedico, con los espectadores que vayan ahí, que seguramente no sean los que van a ir al teatro, porque van a ver otra cosa, el equilibrista es otra cosa, pero es algo que me parece que nos va a hacer sentir como cuando éramos chicos y le pedíamos un cuento a nuestros padres para dormir o para divertirnos, y también tal vez para emocionarnos. Son historias reales, son cosas que me ocurrieron y que yo las he transformado para que puedan subir arriba del escenario. Mauricio, la verdad que es un placer escucharte. Te agradecemos muchísimo. Invitamos a la gente a que acompañen también todo esto. Y bueno, y decís que ya las entradas prácticamente están agotadas, o sea que se van a agotar del equilibrista.
Hasta anoche quedaban muy poquitas. Muy poquitas Sí. para el sábado, muy poquititas. Sí. Y otras pocas, no tan poquititas, para el domingo. Bueno, pero invitar a la gente, pues es un placer, una obra que es un éxito total. Y contaste, y la verdad que uno te escuché y entiendo que dan ganas de estar ahí. Mauricio, gracias por el tiempo que nos prestaste, Por favor. de tu agenda que es intensísima. Así que te agradecemos, sí, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio del Eco esta mañana. Bueno, encantado de charlar con ustedes y de estar ahí. Espero estar a la altura mañana. Obvio que sí. Debut, es algo, si bien es algo breve, Sí. a mí me gusta estar muy preparado y no sé si he hecho todo lo que haría, pero si fuera un espectáculo, pero voy a intentar que lo parezca y que la gente lo disfrute. Seguro que así va a ser. Bueno, Te agradecemos un gusto grande. muchísimo. Gracias, igualmente Hasta para mañana. vos. Hasta Chau, mañana, chau. gracias.